En la historia del Principito, el zorro le revela al pequeño viajero el significado de domesticar. ¿Qué significa domesticar?, preguntó el Principito. Es una cosa demasiado olvidada, dijo el zorro. Significa crear lazos. ¿Crear lazos? Sí, dijo el zorro. Para mí no eres todavía más que un muchachito semejante a 100.000 muchachitos. Y no te necesito. Y tú tampoco me necesitas. No soy para ti más que un zorro semejante a 100.000 zorros. Pero si me domesticas, tendremos necesidad el uno del otro. Serás para mí único en el mundo, seré para ti único en el mundo. Sabemos que San Valentín es el día de los enamorados y el día de la amistad, y podríamos hacer de esta fiesta un día un poco superficial. ¿En qué sentido? Que muchas veces llamamos a amigos a aquellos que verdaderamente no lo son, por el simple hecho de no quedar mal y no saludar, y porque todo el mundo se saluda feliz día del amigo en este día, cuando verdaderamente a veces no lo somos. O también podemos pensar que el tema del noviazgo y la amistad no son compatibles, cuando es todo lo contrario, porque si vos querés tener un noviazgo duradero, un matrimonio que perdure en el tiempo, tenés que convertirte en el mejor amigo, la mejor amiga de tu novia, de tu novio, de tu esposa o de tu esposa. Parafraseando al zorro, la amistad es simplemente crear lazos profundos, lazos que se fortalecen con el tiempo, lazos que no son fáciles de establecer, pues la amistad es mucho más que simple compañía. Es un lazo que une almas, mentes y corazones. No se trata solo de compartir momentos felices, sino de construir algo que resista el paso del tiempo y las dificultades. Como dijo Aristóteles, la amistad es un alma que habita en dos cuerpos, un corazón que habita en dos almas. La amistad tiene el poder de transformarnos la vida, de hacerla más plena y significativa. Las verdaderas amistades enaltecen, liberan, sanan, hacen surgir en cada uno de nosotros la mejor versión de nosotros mismos. Séneca nos recuerda: caminar con un amigo en la oscuridad es mejor que caminar solo en la luz. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en las sombras y aparece aquella persona que llamamos amigo y se transforma en lámpara para nuestros pasos? ¿Cómo no recordar esa escena del Señor de los Anillos cuando todo parecía perdido para Frodo frente a ella, la araña, y emerge entre las sombras, con la luz en la mano, Sam, su querido amigo? Él se enfrenta a la gigantesca araña y no es que no tenía miedo, pero el amor por su amigo Frodo le da la fuerza para luchar contra semejante monstruo. Emerson también lo expresa con belleza: un amigo es alguien con quien se puede pensar en voz alta. ¿Qué libertad experimentamos cuando nos encontramos con personas con las cuales podemos ser nosotros mismos, con las cuales no tenemos miedo a ser condenados, a ser juzgados, ¿no?, a ser criticados, a que nos hablen después cuando nos vamos en nuestras espaldas? ¿Qué libertad sentimos cuando nosotros podemos abrir el corazón? Y cuánta paz también podemos sentir frente a una persona así, a la cual llamamos amigos. Ciertamente, también este tipo de personas, las amistades, nos dan esa seguridad, esa confianza que si recibimos una crítica de parte de ellos, no es para aniquilarnos, no es porque son nuestros enemigos o quieren hacernos daño, sino simplemente porque nos aman y quieren lo mejor de nosotros. Un verdadero amigo siempre te va a cantar la justa. No te va a decir todo que sí, sino que va a tratar de que vos seas una mejor persona siempre. El cine ha retratado la amistad de muchas formas. Nos ha mostrado que un verdadero amigo es aquel que nos comprende incluso cuando no necesitamos decir nada. Como dice el personaje de la película Hacia Rutas Salvajes: no necesito nada más que a alguien que me entienda. Y si hay una historia de amistad que ha marcado generaciones, es la de Toy Story, con la icónica frase: eres mi mejor amigo, Woody, o
soy tu amigo fiel. En los puentes de Madison se nos recuerdan que un verdadero amigo es alguien que nos acepta por completo. Un amigo es alguien que lo sabe todo sobre ti y aún así te quiere. Esta frase me parece tan simple y tan completa, tan profunda y tan liberadora, tan cierta al mismo tiempo. Una frase que me hace creer que Dios también nos ama de esa manera. Es decir, Dios es el ser que más nos conoce mucho más de lo que nosotros nos podemos conocer, y aún así Él quiere amarnos, quiere servirnos, quiere ser nuestro amigo. La amistad también es un reflejo de Dios, un reflejo del amor de Dios. Los santos han hablado de la amistad como un regalo de Dios, un regalo divino. San Agustín nos dice, la amistad es la más verdadera prueba de amor. ¿Acaso no es Jesús quien llama a los apóstoles de amigos? Ustedes son mis amigos, le dice. Es más, Él llega a afirmar, no hay mayor amor que dar la vida por los amigos. ¿Te ha pasado alguna vez en tu vida de decirle a alguien, yo daría mi vida por vos? San Francisco de Sales lo expresa de una forma sencilla pero profunda. Un verdadero amigo es un tesoro en la tierra y un gozo en el cielo. Porque la amistad tiene gusto a eternidad. Amigos para siempre, amigos para toda la vida, al infinito y más allá. Santa Teresa de Jesús nos recuerda la importancia que los amigos tienen en el camino de la fe. Dice ella, Dios nos da amigos para que nos ayuden a llegar al cielo. Porque la verdadera amistad nos dignifica, la verdadera amistad nos enaltece, nos asemeja a Dios. La amistad es un regalo, es un lazo que nos une, nos fortalece y nos ayuda a crecer como personas, a tal punto de que nos ayuda a llegar a ser santos. Como el zorro le dijo al principito, crear lazos es lo que hace que alguien se vuelva único para nosotros. Así que hoy, en este día de San Valentín, celebremos no solo el amor romántico, sino el amor que nace en la amistad, porque un verdadero amigo es un regalo que nos acompaña en el camino de la vida. Serás para mí único en el mundo, seré para ti único en el mundo. Gracias por llegar hasta el final del video. Déjame tu reflexión en la caja de comentarios que te voy a estar leyendo. Si crees que este video puede impartir valores, entonces te pido que lo compartas en tus redes sociales. Así nos ayudas a propagar este mensaje. Por aquí te voy a dejar otra reflexión que seguramente te va a traer mucha paz y esperanza. Yo soy Fray Elio, un peregrino gris más en este mundo. Paz y bien y aportarse bien porque sé que puedes. Chau, chau.